Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría volver a conectar con ustedes. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, porque yo estoy súper entusiasmada de compartir algo con ustedes que ha generado muchísima conversación, muchísima curiosidad y, seamos sinceros, muchísimas especulaciones. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo digital: la apariencia de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, por supuesto, su innegable atractivo físico. Sí, hoy vamos a hablar de esa, digamos, hinchazón, que hemos notado en su rostro en ciertas fotos y vídeos que han circulado por las redes sociales. Y como siempre, mi intención no es simplemente repetir lo que ya se ha dicho, sino ir más allá, analizar, investigar y, sobre todo, compartir con ustedes información que sea útil, veraz y que nos ayude a entender mejor lo que podría estar pasando. Soy consciente de que muchos de ustedes son fans incondicionales de Can Yaman, y entiendo perfectamente esa admiración. Yo también lo soy. Su talento actoral, su dedicación a su trabajo y su cercanía con sus seguidores lo han convertido en una figura muy querida. Pero como creadora de contenido que se preocupa por la calidad y la veracidad, creo que es importante abordar este tema con respeto, pero también con rigor. Así que prepárense porque hoy vamos a desmenuzar este asunto en profundidad. Vamos a analizar las posibles causas de esa hinchazón, desde las más simples hasta las más complejas. Vamos a desmitificar algunas de las teorías que han circulado por ahí, y vamos a intentar, en la medida de lo posible, arrojar algo de luz sobre un tema que por ahora sigue siendo un misterio. Y antes de empezar, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo, y sean los primeros en enterarse de todo. Aquí siempre encontrarán contenido interesante y actualizado sobre sus celebridades favoritas, análisis de tendencias y debates que les invitan a reflexionar. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. La comunidad crece y es gracias a ustedes. Empecemos. ***, ¿qué sabemos realmente sobre la famosa hinchazón de Can Yaman? Un análisis detallado ***. Empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que hemos visto y por qué ha generado tanta conversación? Pues bien, es innegable que en algunas fotos y vídeos, Can Yaman parece presentar un rostro ligeramente diferente al que estamos acostumbrados. Se observa principalmente una hinchazón en la zona de las mejillas y, en algunos casos, alrededor de los ojos. Esta hinchazón no es constante, es decir, no aparece en todas las imágenes que vemos del actor, pero cuando está presente es bastante notoria. Es importante aclarar que la percepción de la hinchazón es subjetiva. Lo que para algunos puede parecer una simple variación en el aspecto físico, para otros puede ser motivo de preocupación o de especulación. Además, la iluminación, el ángulo de la foto, el maquillaje y otros factores técnicos pueden influir en cómo percibimos la imagen de una persona. El hecho de que Can Yaman sea una figura pública, y que su imagen esté expuesta a los medios y a las redes sociales, hace que cualquier cambio en su apariencia sea analizado y comentado. Los fans, los medios de comunicación, y los curiosos en general, se han preguntado qué podría estar pasando. ¿Es un problema de salud? ¿Se trata de un tratamiento estético? ¿Es simplemente el paso del tiempo? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son escasas. La inmediatez de las redes sociales ha contribuido a la propagación de rumores y especulaciones. Ante la falta de información oficial, las teorías han proliferado, algunas más sensatas que otras, pero todas, en mayor o menor medida, basadas en suposiciones. Es por eso que es crucial abordar este tema con cautela y con un espíritu crítico. ***, factores cotidianos que pueden influir en el aspecto físico, más allá de las especulaciones ***. Antes de sumergirnos en las teorías más complejas, es fundamental considerar los factores cotidianos que pueden influir en la apariencia física de cualquier persona, incluyendo a Can Yaman. Es importante recordar que, como seres humanos, todos estamos sujetos a cambios en nuestra apariencia. El rostro, en particular, es una zona muy sensible y susceptible a las variaciones. ***1. El estrés y la falta de sueño ***. El estrés y la falta de sueño son dos de los factores más comunes que pueden afectar nuestro aspecto físico. Cuando estamos estresados, el cuerpo libera cortisol, una hormona que puede provocar retención de líquidos e inflamación.
La falta de sueño por su parte impide que el cuerpo se recupere adecuadamente, lo que puede resultar en ojeras, hinchazón en los ojos y un aspecto general de cansancio. Can Yaman como actor tiene una agenda muy apretada. Trabaja largas horas, viaja constantemente y está sometido a una gran presión mediática. Todo esto inevitablemente puede generar estrés y afectar su calidad de sueño. Si a esto le sumamos los cambios de horario y las diferencias horarias al viajar, el resultado podría ser una apariencia física alterada. **2. La alimentación y la hidratación **. La alimentación y la hidratación son fundamentales para mantener una buena salud y una apariencia saludable. Una dieta desequilibrada, rica en sodio y alimentos procesados, puede provocar retención de líquidos y por ende hinchazón en el rostro. Por otro lado, la falta de hidratación puede resecar la piel y hacer que las arrugas y las líneas de expresión sean más evidentes. Can Yaman, como cualquier persona que viaja con frecuencia, puede tener dificultades para mantener una dieta equilibrada. Además, es posible que consuma alimentos a los que no está acostumbrado, o que modifique sus hábitos alimenticios debido a las exigencias de su trabajo. Todo esto, sumado a una posible falta de hidratación, podría influir en su aspecto físico. *3. La posición al dormir *. La posición en la que dormimos puede influir en la apariencia de nuestro rostro al despertar. Dormir boca abajo, por ejemplo, puede favorecer la acumulación de líquidos en la zona de los ojos y en las mejillas, provocando hinchazón. *4. Factores ambientales *. Los cambios de clima, la exposición al sol y el viento, y la contaminación ambiental pueden afectar la piel y provocar inflamación e irritación. En resumen, antes de sacar conclusiones apresuradas, es importante considerar que la apariencia física de Can Yaman, como la de cualquier persona, puede variar en función de múltiples factores cotidianos. *. Posibles causas detrás de la hinchazón, explorando las teorías más plausibles *. Una vez que hemos considerado los factores cotidianos, podemos adentrarnos en las posibles causas específicas que podrían explicar la hinchazón que hemos observado en el rostro de Can Yaman. *1. Picaduras de insectos *. Esta es una de las teorías más plausibles, y quizás la más sencilla de explicar. Las picaduras de insectos como mosquitos, abejas o avispas, pueden provocar reacciones alérgicas que se manifiestan con hinchazón, enrojecimiento y picazón, especialmente en zonas delicadas como el rostro. Imaginemos que Can Yaman, durante un rodaje en exteriores, o en un viaje, es picado por un insecto. La reacción a la picadura podría provocar una inflamación localizada en la zona afectada, lo que explicaría la hinchazón que observamos. Es importante tener en cuenta que la gravedad de la reacción a una picadura de insecto puede variar en función de la persona y del tipo de insecto. Algunas personas son más sensibles a las picaduras que otras, y pueden experimentar reacciones más intensas. Además, existen insectos que pueden transmitir enfermedades a través de sus picaduras, lo que también podría influir en la aparición de síntomas como la hinchazón. *2. Medicación *. Otra posibilidad es que Can Yaman esté tomando algún tipo de medicación que pueda provocar retención de líquidos. Algunos medicamentos como los corticoides, que se utilizan para tratar diversas afecciones inflamatorias, pueden tener este efecto secundario. Si Can Yaman está siguiendo algún tratamiento médico, o si ha tenido algún problema de salud, es posible que la medicación que esté tomando esté influyendo en su aspecto. Es importante recordar que los efectos secundarios de los medicamentos pueden variar en función de la persona y de la dosis. *3. Alergias *. Las alergias son reacciones del sistema inmunológico a sustancias extrañas, como alimentos, polen, polvo, productos químicos, etc. Las alergias pueden provocar inflamación y urticaria, lo que podría explicar la hinchazón que vemos en el rostro de Can Yaman. Can Yaman podría ser alérgico a algo que está consumiendo, a algún producto que está utilizando en su piel, o incluso a algún componente del ambiente como el polen o el polvo. Las alergias pueden manifestarse de diferentes maneras, y la hinchazón en el rostro es uno de los síntomas más comunes. *4. Tratamientos estéticos *. Si bien no es la opción más probable, no podemos descartar la posibilidad de que Can Yaman se haya sometido a algún tratamiento estético que pueda estar influyendo en su apariencia.
Los retoques estéticos como rellenos faciales, botox u otros procedimientos pueden causar hinchazón temporal, especialmente en los primeros días después del tratamiento. Si Can Yaman se ha sometido a algún tratamiento estético, es normal que su rostro se vea un poco diferente durante el proceso de recuperación. Es importante destacar que el mundo de la estética ha avanzado mucho y que existen procedimientos no invasivos que pueden tener resultados muy naturales. *** La importancia de la privacidad y el respeto, un llamado a la cautela ***. En este punto es fundamental hacer un llamado a la cautela y al respeto por la privacidad de Can Yaman. Como figura pública está expuesto al escrutinio público, pero eso no significa que deba renunciar a su derecho a la privacidad. Es comprensible que los fans se preocupen por él y quieran saber si está bien, pero es importante recordar que no tenemos derecho a invadir su espacio personal. En lugar de especular y de sacar conclusiones precipitadas, debemos respetar su decisión de no hacer comentarios sobre su apariencia física. ***, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Un enfoque constructivo ***. Ante la falta de información oficial, ¿qué podemos hacer mientras tanto? Aquí algunas sugerencias. Disfrutar de su trabajo concentrémonos en lo que realmente importa, su talento actoral, su dedicación a su trabajo y su capacidad para conectar con el público. Ser críticos con la información no creamos todo lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Verifiquemos las fuentes y busquemos información confiable. Respetar su privacidad no especulemos ni difundamos rumores. Respetemos su derecho a mantener su vida personal alejada del ojo público. Apoyar su trabajo sigamos viendo sus series y películas, compartiendo sus logros y celebrando su talento. En conclusión, reflexiones finales y un mensaje para todos En mi opinión, lo más probable es que la hinchazón que hemos observado en el rostro de Can Yaman se deba a una combinación de factores: estrés, cansancio, alimentación, y quizás alguna picadura de insecto o una pequeña alergia. Pero, repito, no tenemos la certeza absoluta. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas, no dejarnos llevar por la especulación y ser respetuosos con la privacidad de Can Yaman. La historia de Can Yaman nos recuerda que somos humanos, que somos vulnerables, y que el aspecto físico no lo es todo. Detrás de cada persona famosa, hay una persona con sus problemas, sus preocupaciones y sus momentos de vulnerabilidad. Debemos ser conscientes de esto y tratar a los demás con empatía y respeto. Quiero agradecerles a todos ustedes por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Me llena de alegría saber que tengo una comunidad tan grande y tan activa. Ustedes son lo mejor. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya parecido interesante. Como siempre, me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y debatir sobre estos temas. Y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que está pasando con Can Yaman? ¿Tienen alguna teoría? ¿Creen que es algo grave o simplemente una cuestión de apariencia? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y conversar con ustedes. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Me llena de alegría saber que tengo una comunidad tan grande y tan activa. Ustedes son lo mejor. Y para finalizar, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir creando contenido interesante para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Disclaimer Este vídeo es una reflexión personal y un análisis de información disponible públicamente. No representa ninguna afirmación médica ni tiene como objetivo difamar ni perjudicar a nadie. El objetivo es informar y debatir sobre un tema de interés público, desde una perspectiva respetuosa y crítica.